Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, nuevo día judicial. Pero pensamos que estaría bien empezar con una reflexión sobre algo que podríamos denominar los periodistas de las vanidades, vamos a decirlo así, en referencia a aquella obra de La hoguera de las vanidades y en el concepto de una de las cosas que más nos está fascinando, lo decimos en plural, es la capacidad que está teniendo gente cercana, vamos a decirlo, al gobierno, de convertir las vanidades, los egos, las ganas de figurar de un buen número de periodistas, que en principio no son de su cuerda, en un escenario donde todo genera una duda considerable y donde todo lleva, digamos, a la locura, a la vanidad de querer simple y llanamente figurar como el que hizo la entrevista, el que no sé qué, etcétera, etcétera. Recordarán que hace unos días, pues había un periodista, bueno, no es periodista, un comunicador, que decía que la primera entrevista a Coldo se le iban a dar a él, hoy la han tenido en otro programa. Hay esa competencia insana por tragarse historias increíbles y además lo hacen de una manera que lo único que hacen es transmitir confusión, confundir a la gente y directamente centrarse en los temas que quieren algunos y no en los temas reales son los que habría que poner el foco de lo que está sucediendo. Estos periodistas de las vanidades no es que sean seguramente mala gente, no, seguramente es que son lo que son. Gente que ha funcionado y ha crecido a base de lo que se denomina el clickbait, es decir, de, oiga, hay que llamar la atención, que te dicen siempre, y vamos a explicar la gran novedad, luego de los anuncios, y que al final no explican nada. No explican nada. En un día donde creíamos oportuno explicar esto, porque no es algo que viene de hoy, viene ya de hace días, donde Coldo ha demostrado ser un animal doméstico, vamos a decirlo así, que tiene un acuerdo con Ábalos, por si alguien tiene dudas, pero no ha generado obviamente la confianza de los jueces, no sabe dónde está su dinero, se niega a hablar del tema de Delcy, dice que pudo encontrarse con el 2 de Montero, pudo, como aquel que, oiga, vaya usted a saber que admite de que pagaba los viajes de Jesse, pues qué buen hombre, ¿no? Y por otro lado, dice que no había dinero público en los pagos de Jesse, pues no sabemos cómo el ministro Ábalos pagaba los 2.900 euros del piso de Jesse. O a ver si resulta que a él también le pagaban por algunas cosas, porque si no, no se acaba de entender. Día de Coldo, pero día donde empiezan a surgir algunas voces, y hay que decirlo en voz alta, sobre la actuación de Aldama. Porque Aldama parece que se está convirtiendo también en un clickbait, vamos a decirlo de alguna manera así, para que se entienda. Es decir, en aquel que alardea de muchas cosas y al final prueba muy pocas. Siempre hemos dicho aquí que Aldama tiene una cosa interesante y es que como persona, obviamente hablamos, y desde el máximo respeto que no conocemos al personaje ni a nadie de los que circula a su alrededor, que juega a que sabe que él puede inculparse, pero sabe que no se puede ser excesivo porque si no le va a caer la de San Dios. Y en ese juego empieza a cabrear a la fiscalía, empieza a cabrear a algunos jueces porque, oiga, si nos estamos mojando todos, no vale que nos diga las cosas por fascículos, sino que empiece a decir las cosas con claridad. Mientras tenemos Ábalos, que decíamos ya el lunes que le tocaría hablar, lo ha hecho con un documento de 85 páginas que presenta en el juzgado, donde intenta tirar atrás los temas de Ábalos, donde recordemos, por cierto, los juzgados, donde va mañana a Begoña, que entrará por el garaje a hablar con el juez Pindado. Luego nos iremos a hablar de esas cosas casuales que a veces algunos, vamos a ser sinceros,
nos hieren, vamos a decirlo así, miren que intentamos ser poco sentimentales en este canal, pero Sánchez ha ido al entierro al tanatorio de Marisa Paredes, que nos parece muy bien, obviamente. Aquí no entramos a valorar a la expresidenta de la Academia. Bueno, aquí saben que no hablamos de cine. Pero no fue a Valencia. 200 ciudadanos, más de 200, fueron abandonados por el presidente, que hoy sí que ha ido por una ciudadana de los suyos. Cuando un presidente ya llega a tal velocidad que le importa poco lo que digan, en general está más cerca de la caída que del ascenso. Por cierto, en Prime Time ha salido Puigdemont hoy en una entrevista amenazado que todo irá al colacho si no va el tema de la confianza, y curiosamente lo dice con la tranquilidad al mismo tiempo que le han metido un gol diciéndole que no, hasta enero no se hablará del tema. Todo pactado. Había habido un exceso verbal y ha habido negociaciones para, oye, vamos a reducirlo unas semanas y vamos a ver cómo lo solucionamos, pero no nos mareemos en las fiestas. Ya, por cierto, donde ha habido un proyecto del Consejo de Ministros que la ley de rectificación, que va a llegar a gente que tenga más de 100.000 seguidores, por ejemplo, en redes, nuestro caso, aquí vamos a hablar en primera persona, pero que hay que intentar tranquilizar. Oiga, sí que hay que decir que es propia de elementos fascistas, es propia de gente que quiere coartar la libertad de expresión, todo eso está muy claro, pero que creemos que no va a llegar a final, porque primero, ha de pasar unos meses hasta que llegue la ley al Consejo de Ministros, se ha de aprobar en el Congreso con todos los votos. No parece que sea muy razonable una ley como esta, porque además nos vuelve al tema fundamental, y es ¿quién decide qué es la verdad? ¿Quién decide qué es la verdad? Además, si esa ley sobre los 100.000 va de ministros, de Sánchez, ¿y quién puede reclamarlo? Porque ustedes imagínense las mentiras, por ejemplo, del señor Óscar Sánchez, del ministro, Óscar Puente, perdón, del ministro Óscar Puente, o las del propio presidente Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Que 20 millones de españoles podemos reclamarle que rectifique y ha de poner 20 millones de rectificaciones? ¿O él no está en esa ley? ¿O más? ¿O solo es esa ley cuando se habla de cosas personales o particulares? Es decir, si tú mientes a expuertas, como hacen el propio Bolaños, el propio Sánchez, etcétera, etcétera, imagínense un dato económico. España va de puta madre, va como un cohete. Falso. Se lo dice una asociación de empresarios, se lo dice una empresa, se lo dice un particular, ha de rectificar a todos. Ridículo. Realmente ridículo. Una manera de intentar acojonar a la gente, y nosotros ya lo hemos dicho hace un rato por redes, que obviamente nosotros las chorradas nos interesan bien poco. Y creemos que es una forma estúpida y vulgar, propia de regímenes fascistas, de intentar amedrentar a aquellos que simplemente explicamos lo que sucede, aunque muchos no sean capaces de verlo. Si les parece, empezamos hablando de Koldo. Este martes, segunda declaración de la semana, ayer Aldama, hoy Koldo, mañana Begoña, luego su secretaria. Vamos a ver. Koldo ha quedado claro, por si alguien tenía dudas, de que es un pobre hombre. Con todo el respeto, no es tan tonto como parece, eso también hay que decirlo, pero se ha aprendido el personaje de que él no pinta nada, que todo esto es un acoso, que a él le toca porque estaba al lado de Ábalos, que él no pintaba nada, cuando todo el mundo dice que él era la llave de todo. Ha aparecido como un animal doméstico, ¿saben? Como ese perrito al que hay que acariciar y decir, uy, qué mono es, pero que a veces es baboso, ¿saben? Y entonces empieza a caer las babitas y dices, joder, Koldo, guau, guau, esto no funciona así, porque tú cuando intentas establecer una línea de comunicación, lo más importante, y esto no es un consejo porque Koldo ya tiene sus amigos, lo más importante es la verosimilitud. Y está claro que Koldo no parece verosímil.
Los jueces no le creen porque ha habido en temas fundamentales donde no solo ha dudado, sino simplemente se ha negado a contestar. Por ejemplo, ha dudado, no sabe de dónde viene su dinero. ¿Ustedes se imaginan que ustedes tienen cierto dinero, pongamos las cantidades de Koldo, unos cuantos pisos, y no saben de dónde viene el dinero para pagarlo? Hombre, no sé si les viene un día un inspector de Hacienda y les dice, oiga, ¿y usted cómo ha pagado esto? Yo qué sé, inspector, a mí que me pregunta. Esto es una conspiración contra mí. Hombre, pues no parece muy verosímil. Tampoco se ha acordado ni quiere hablar del tema de Delcy, que en principio dices, oiga, ¿tan difícil es explicar lo que pasó? ¿O es que es un infierno lo que pasó? Y luego las dudas en esas respuestas ambiguas que nosotros podemos entender, obviamente, de este cierto aspecto, cuando a nosotros nos preguntaran, y cuando estuviste en no sé qué localidad, por ejemplo, en las conferencias, coloquio, hablaste con alguien y yo que tengo muy mala memoria, lo admito, y digo, pues yo la verdad me cuesta acordarme, lo soy sincero, y no por ser una persona u otra, sino me cuesta en general acordarme de todo, que no tenemos ya 20 años, pero claro, que diga que pudo encontrarse con el 2 de Montero para darle un sobre de dinero, hombre, esas cosas te acuerdas. Yo no sé si muchos de ustedes van repartiendo sobres con 10, 15.000, 25.000 euros, pero entendemos que o es algo tan habitual en Koldo que no se acuerda, ojo al tema, o si era algo puntual, perfectamente debe acordarse. Porque más con el dinero tiene unas cosas muy curiosas, porque Koldo exculpa directamente a Ábalos como si fuera Ábalos. Ha admitido que le iba a comprar hasta la farmacia los condones, suponemos. Pero, claro, si los usaba. Porque imagínense que nos sale un Avalitos ahora por ahí. Bueno, en fin, lo de las enfermedades ya supongo eso es otra historia del exministro. Pero donde queríamos ir es que dice que él pagaba los viajes de la Jessie cuando iba con el ministro. Pues qué gran amigo que es Koldo, joder, pero qué gran amigo que es. Y claro, la pregunta es, ¿qué cojones de sueldo cobraba para pagárselos? De la misma manera que dice que no pagaba el piso de la Jessie, ya sería excesivo, 2.900 euros, pero que no se pagaba con dinero público. O sea, el señor nos dice por un lado que es, perdón, gilipollas, y por otro que sabe perfectamente que no se pagaba con dinero público. A ver, que nos aclare el señor Koldo. O lo sabe o no lo sabe. Lo que no vale es no saber lo que me interesa y no decir lo que no me interesa. Todo con esa fisonomía de hombre grandullón, de portero de puticlubs, de elemento vinculado al antiterrorismo, eso lo hemos dicho en su momento, y de un personaje, cuanto menos, parece que con un acuerdo con Ábalos, para entre ambos intentar, pues miren, pues que sea lo que sea, porque solo le ha faltado decir hoy que todo lo ha hecho por la patria. Al final son estos idealismos extraños que hay personajes vulgares que se confunden cuando tienen una vida mediocre en hacer algo que les da la fábula de ser personajes imprescindibles. Y Koldo lo único que ha hecho hoy es enterrarse un poquito más y obviamente quedar totalmente a expensas de Ábalos y de sus instrucciones. Sorprende que gente de cierta edad tenga tan poca personalidad, haya tenido una vida tan humillada, tan vergonzosa, que hasta los momentos más complejos no sean capaces de tomar decisiones personales. Está claro que Ábalos no necesita un perro de compañía. Parece que siempre ha tenido a Koldo en esa función.
Y lo de Koldo y Ábalos parece bastante evidente. Y como decíamos, pues se empieza a cabrear a los jueces que les tomen por tontos. Pero de la misma manera empieza a haber cierto enfado, vamos a decirlo, también en la Fiscalía, con las formas de actuar del señor Aldama, que parece que tampoco son de muy del agrado de su abogado Choclán. Y esto es algo que no van a escuchar en muchos lugares, porque parece que dentro de esa estrategia de Aldama, que tonto no tiene un pelo, está pintando más la comunicación, la línea de comunicación, que la línea jurídica. Y esto crea una serie de conflictos internos en el equipo. No sea mal que se tengan que enterar por aquí algunos, porque algunos creen que lo que se había pactado con la Fiscalía no está siendo correspondido con las pruebas que está dando el señor Aldama. El señor Aldama ha decidido la política de los capítulos, que está muy bien para la comunicación y nadie lo niega. Lo enviamos una vez a la semana, el señor este que habla también, el calvito este, Ramón me parece que se llama, que parece muy simpático, hay que decirlo así de claro, también parece un tío agradable. Aunque es cierto que cada vez va perdiendo más fuelle, porque también parece jugar al tema de clickbait como esos periodistas, parece que se ha metido en el papel más de periodista que de supuesto jefe de comunicación. No, claro, esa estrategia de los capítulos, pues como pueden imaginarse, a los jueces y a la Fiscalía pues no les convence. Porque si se llega a un acuerdo es para dar la documentación que toca dar, no para ir sacándola cada cierto tiempo. Y aquí alguno empieza a preguntarse si sería interesante que Aldama volviera a ingresar en la cárcel, para reflexionar. El problema que se ve es que si Aldama ingresa a la cárcel, quizás se enroca. Y aquí estamos en un momento complicado y delicado, porque desde la línea jurídica del propio Aldama se quiere llegar y cumplir ese acuerdo, y algunos empiezan a visualizar que quizá Aldama va a dar lo mínimo, porque dar lo que había prometido implica una condena muy larga que difícilmente puede salir adelante. Y dejaría toda la labor, pues miren, en manos, por ejemplo, de las cosas que ya están en poder de la UCO o del juzgado, como ese teléfono encriptado que desde hoy se ha pedido que pueda ser desencriptado, donde habría las conversaciones con altos cargos del gobierno, y donde las pruebas pues obligarían obviamente a Aldama a hablar más. Parece que Aldama está jugando a hasta que no se me obligue a hablar, yo voy a ir por capítulos a ver si puedo exonerarme de algún punto, y en el momento que no tenga más remedio, sí que tiraré de la línea que ha apostado mi abogado señor Choclán. Pero ese juego, pues no gusta. No gusta que Aldama quiera poner los timings. Y de ahí la decisión de hoy del juez Pedraz de activar, desencriptar el teléfono de Aldama, que recordemos estaba parado, como una manera de acelerar sus declaraciones, porque si no, algunos piensan que se les puede ir de las manos. Dicen que hay que ser contundentes, porque Aldama no es tampoco, seamos claros, un ángel de la guarda. Juega sus cartas y algunos empiezan a ver que alguna carta no es tan buena como parecía al principio. Está claro que todo eso lo que nos confirma es que estamos ante una trama corrupta de alto nivel y que difícilmente parece puedan escaparse de la situación actual, porque las evidencias existentes en los elementos incautados, móviles, ordenadores, etcétera, serían suficientes para que el tema no quedara parado. A todo eso cada uno hace su labor, obviamente. Ya los ha presentado un escrito, 85 páginas, que se ha
obviamente, ha filtrado a la prensa, bueno, filtrar o directamente enviado, donde intenta desmentir punto por punto las afirmaciones de Aldama y donde al final, pues volvemos al mismo mensaje de Koldo. Cuando les tocan los temas sensibles, silencio. Y al final, saben que las condenas y todas estas historias acaban saliendo por temas puntuales. Recuerden lo que siempre explicamos de Al Capone, al final fue un delito fiscal el que lo llevó a la cárcel. Esto no es Estados Unidos tampoco. Y realmente todo el entramado, incluido el socio que ha salido de la cárcel, puede acelerarse en breve. Porque hay demasiados intereses cruzados y hay como aquel juego que habíamos explicado alguna vez, nos acordamos del nombre, donde tú tomas una decisión pensando en qué decisión va a tomar otro, porque tú sabes que si tomas la decisión solo pensando en ti, pues acaba siendo un problema. Y aquí actualmente hay mucha gente que debe tomar decisiones valorando qué decisión va a tomar otro y que no quieren arriesgarse a tomar decisiones que luego sean equívocas. Vamos a ver cómo transcurre, porque de momento lo que parece va a haber mañana, la declaración de Begoña, se aparta en principio de todo este tema. Allí estamos hablando del delito de apropiación indebida, de Begoña, del software de la universidad, otro juzgado. Pero vamos a ver si aprovechando ese momento de Begoña, pues aparecen nuevas pruebas en el caso de Koldo, Aldama, Ábalos y sobre todo, un tema que todavía no ha aparecido, cierta vinculación entre una trama y otra, que es un elemento fundamental de la historia. Begoña, por cierto, va mañana a declarar, entra por el garaje nuevamente, suponemos hará lo mismo que la otra vez, se negará a declarar, dirá su nombre y se irá en otro momento de transparencia total de este personaje. Más tarde irá, en los días posteriores, su secretaria, y no hay que olvidar una cosa importante, que aún estamos pendientes del tema del fiscal, para que vean que aquí los temas son intensos prácticamente a diario. Y saben que martes, miércoles, jueves son los días donde la actividad judicial con novedades es mayor. Puede haber sorpresas. Y ninguna de las sorpresas a día de hoy favorece a los personajes de la cena de los idiotas. Eso denlo por garantizado. Y hoy, donde se ha empeñado Sánchez es pues ir al tanatorio de la señora Marisa Paredes, que ha fallecido lamentablemente en el día de hoy. Y el hecho no es que vaya a un tanatorio, que nos parece muy bien que sea amigo de ella, bueno, o diga serlo, porque creemos que Sánchez no tiene amigos, pero eso es otra historia, sino el hecho de que, de las comparaciones, vas a una persona muy vinculada obviamente a la izquierda de este país y no vas a los más de 200 muertos en Valencia, muchos por cierto, también de la izquierda de este país. Pero claro, allí la foto no era recomendable, más que nada que la foto hubiera sido con unas piedras en la cabeza. Y aquí, pues la foto, la cara de apenado, que luego le importa un huevo, como pueden imaginarse, pues él cree que le sirve para dar un estatus de Estado, cuando lo único que hace es comunicar erróneamente, nuevamente, que separa a los españoles por su fidelidad o por sus ideas antes que por ser ciudadanos de este país. Sánchez, a los actos de partido o vinculados con el partido, se apunta a todos. A actos ciudadanos, a ninguno, porque sabe no es bien recibido. Tiene la suerte de que sus socios pues le siguen manteniendo cierto, no sabemos la palabra temor, no queremos que sea, más bien le siguen manteniendo cierto interés en que es el único que les puede beneficiar. Ya hemos tenido un caso de esos curiosos, pero viendo el personaje que ha venido tampoco se les va a extrañar. Ha sido Puigdemont en prime time en TV3, sí,
entrevistando a un delincuente. En fin, es lo último que hay que ver en una televisión pública, entrevistar a delincuentes en horario de hora punta, vamos a decirlo así, que ha amenazado que se irá al colapso en el gobierno si no se tira adelante el tema de la moción de confianza. Y claro, lo de la moción de confianza, saben que hoy era el día clave donde se decidía en la mesa del Congreso que se hacía. Mayoría de PSOE y Sumar, pues lo que han hecho con un pacto, por si alguien lo tenía no claro con Junts, es, oye, no vamos a hacer estallar esto ahora porque si nosotros lo aprobamos va a haber polémica, si no lo aprobamos os obligamos a vosotros de Junts a decir que esto va a petar, pues oye, lo dejamos para pasado Reyes, día 7, más o menos, que se vuelva a reunir la mesa, porque es un tema tan importante que vamos a dejarlo para esas fechas. Acuerdo entre Junts y PSOE para no elevarlo en estas horas, en estos días, a un escándalo mayor, y Puigdemont se vuelve a tragar otro sapo. Yo, si no se aprueba lo de la moción, haré estallar el gobierno. Puigdemont, comiendo en la mano de Sánchez, como lleva haciendo desde hace 2 años. Esto también es un momento de esos histriónico de este país, porque cuando pasen unos años y recordemos este periodo, seguramente será interesante recordar cómo Puigdemont fue el más tonto de todos los que había aquí. Y hombre, y eso hay que reconocerlo, que tiene su mérito Sánchez. Aunque está claro que engañar a los tontos tampoco parece que sea un gran mérito. Y todo eso nos deja una noticia que en principio nos debería afectar personalmente a nosotros y a más gente obviamente, y que les vamos a ser sinceros, lo hemos puesto en redes hace un rato, nos la va al pairo, como se diría vulgarmente, porque es otra de esas amenazas que a estas alturas siempre decimos lo mismo. Recordarán que nosotros pasamos la guerra de Cataluña en el 2017 y al lado de lo que está sucediendo ahora, pues esto es un juego de niños, de bocazas, como el ministro Félix Bolaños, de personajes absurdos, que no tienen ni para una hostia. Dicho con todo el cariño, obviamente, que aquí saben que no abocamos por estos temas. Es ese proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para la ley de rectificación, donde se dice que cualquier, llaman influencer, cualquier persona que tenga más de 100.000 seguidores, nosotros tenemos 140.000 en Twitter, pues tiene la obligación de rectificar cualquier información que se considere que es mentira. Claro, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? Si nosotros decimos que Koldo es el perrito de Ábalos, ¿eso es una mentira? ¿Quién decide que eso es una mentira? Por citar cosas de hoy, ¿eh? Si nosotros decimos que hay cabreo dentro del equipo de Aldama entre comunicación y jurídico, ¿eso es mentira? Si nosotros decimos que Sánchez prefiere ir al entierro de alguien, al tanatorio, de alguien de su línea que de 200 valencianos, ¿eso es mentira? Si nosotros decimos que Puigdemont amenaza, pero que es un pobre desgraciado, ¿eso es mentira? ¿Hay que rectificar eso? ¿O son opiniones? ¿Dónde está el amparo de la libertad de expresión? Hombre, nosotros creemos que, por ejemplo, sí que es mentira decir que España va como un cohete. O sí que es mentira algunos tuits del ministro Óscar Puente. Eso sí que son mentiras. Porque siempre hemos comentado en muchas ocasiones, y saben que ha ido por momentos en este canal, que la contrainformación tiene a veces el problema de estar muy cerca de la mentira, pero
no es una mentira en el sentido de la que propagan el gobierno socialista. Y la pregunta es, ¿quién decide qué es la verdad? ¿Félix Bolaños va a decidir qué es la verdad? ¿Va a decidir que los jueces son corruptos o que el juez Pinao tenía 2 DNIs? ¿Esa gente va a decidir qué es la verdad? Y en caso de aplicar la ley, que recuerden que ahora es eso, el proyecto de ley, que esto en teoría tarda meses y algunos creemos que ya no estará el presidente Sánchez y ningún gobierno puede aceptar esto, porque el límite es 100.000, mañana serán 10.000. ¿Qué tendremos? Que cada vez que mienta Sánchez enviar 200.000 personas una carta de derecho a rectificación y el presidente debe hartarse, bueno, montaría un ministerio solo para mentir, el presidente o el señor Puente, o solo es cuando hablas de temas personales. O también vale para temas generales. O sea, se puede mentir diciendo que España va como un cohete, pero no se puede mentir diciendo que Escrivá fue un gran ministro. Porque, ¿dónde está el límite? Decir, por ejemplo, Escrivá, qué gran ministro fuiste. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Sobre eso podemos pedir un derecho a rectificar? Es todo tan ridículo que queda claro que lo único que pretenden es disparar contra aquellos que no están siguiendo la línea gubernamental. Y cuando se hace de una manera tan descarada, hay una cosa evidente, y es que no solo han perdido el norte, sino que se dan cuenta de que el norte está cada vez más lejos. Hoy hemos empezado hablando de los periodistas de las vanidades, de algo interesante, y es la capacidad que tiene el gobierno de aprovechar los defectos de la oposición, hablamos mediática en este caso, y de llevar a la confusión a mucha gente, cuando en comunicación lo importante es mensajes claros y contundentes. Les ponemos un ejemplo para que reflexionen aquellos que nos escuchan a la noche y aquellos que nos escuchen mañana, las próximas horas individualmente. ¿Ustedes se creen que si fuera la mujer de Feijóo, fuera la mano derecha de Feijóo, pongamos Tellado, con un asesor llamado Coldiño, sería en este caso, no habría un mensaje contundente de toda la prensa, de todo el sistema, y sabríamos perfectamente que son corruptos? ¿Por qué cuando es el mismo ejemplo de gente del gobierno, de gente del PSOE, lo que se transmite y lo que se logra es confundir y dar una imagen borrosa de la realidad? Porque la realidad, trama corrupta, lo dicen algunos jueces, que se ha colocado dentro del gobierno y que sirve para el beneficio de una organización como el PSOE. Pero muchos aún están rascando las vestiduras, que si Koldo dice que no paga la Jessie, que si el otro dice que no sé qué, el otro que no se presenta a ver si pacto, el otro no sé qué, y la Begoña entrando por el parque. La realidad de este país, es más compleja de lo que parece y realmente, visto desde el análisis, el camino está trazado, pero todavía queda que abrir la parte final del camino para llegar en perfectas condiciones. Va a haber acoso, va a haber ataques, todo eso, denlo por supuesto. Nosotros vamos a seguir aquí, a ver qué nos dice mañana Begoña, suponemos silencio, a ver si es capaz de decir su nombre sin que se lo tenga que preguntar Peinado 3 veces.
Porque además, lo peor de todo es que hacen el ridículo día tras día. Tienen las aportaciones, nosotros nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.